En el Ecuador. Don Ivo, ¿nos escucha bien? Sí, sí, muy bien, muy buenos días. Buenos días. Le vamos a dar paso a Javier Segarra con la entrevista del día de hoy, que es la comercialización de la gasolina Super Premium 95 y pues obviamente todo lo que tiene que ver con este tema. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Buenos días a nuestro invitado. ¿Cómo le va? Bienvenido al panel y a la plataforma de I99. ¿Cómo está? Muy buenos días, Javier. Un saludo para todos ustedes y para su distinguida audiencia por su intermedio. Bienvenido. La verdad que cuando uno escucha estas novedades de gasolinas nuevas, sí cabe preguntar, ¿es lo que realmente necesitamos quienes tenemos un automotor o simplemente es una situación de a ver qué es lo que o cómo nos va desde el punto de vista del Ejecutivo o del gobierno para ver en el sentido de este nuevo combustible funciona o no funciona en nuestro país? Perfecto. Claro, claro, Javier. Bueno, hoy ya se materializó. De hecho, ya tenemos una Super 95 Uh -huh. que por supuesto que es bueno para el país y bueno para el medio ambiente. Es una gasolina con menos contenido de azufre y es una gasolina con más octanaje que realmente es muy necesario desde dos puntos de vista. El primero, que es obvio, pues todos los clientes que consumían Super 92 ahora van a tener una Super 95 al mismo precio, pero lamentablemente ese target es solamente 2.25% a nivel nacional. ¿Sí? Los que consumen ese combustible. Los que consumen ese combustible. Y no es que va a aumentar porque se subió a 95 octanos, porque el factor determinante en el consumo de la super es el precio. Entonces, yo le decía desde dos puntos de vista. Hace algún tiempo yo les mencionaba justamente a ustedes en I99 que nosotros recomendábamos al público tener una gasolina, ahora sería de 90 octanos, que ya está en las estaciones de servicio y simplemente se viene de la mezcla. Usted pone, por ejemplo, 5 galones de Super 95 y 5 galones de una gasolina de 85 octanos extra. 85 más 95 para 2 les da 90 octanos. Y va a tener una gasolina más barata que la Eco Plus 89, unos 15 centavos aproximadamente. Y es muy bueno, le decía desde dos puntos de vista, no solamente para ese 2.25% que actualmente consume Super, sino para otro segmento. De hecho, en el año 2014, 2015, la participación de la Super en el mix de producto estaba en el orden del 15%, 14.8, 15%. Por lo tanto, se puede llegar a un consumo de esa magnitud. Nosotros planteamos esto al gobierno en la reunión que tuvimos con los ministros luego del plantón que realizamos exactamente hace 30 días. Hoy es un día un poco especial porque hoy se cumplen los 30 días que nos pidió el ministro Javier Vera y el ministro de Finanzas para analizar nuestra situación y dar una solución a la crítica problemática que tenemos los distribuidores de combustible. Ya trataremos sobre eso. Entonces, este esquema nuestro de la mezcla, que por cierto se da en Estados Unidos, al punto que en Estados Unidos usted tiene dispensadores en el que usted puede elegir qué gasolina mezclar. O sea, se da ya en Estados Unidos desde hace muchos años, de hecho también se da en Chile. Aquí hay muchos mitos que no se puede mezclar, no, sí se puede. Entonces, este esquema le significaría al gobierno un ahorro aproximadamente de 192 millones de dólares al año. ¿Por qué? Partiendo de que sí se puede llegar a una participación de mercado del 15%, ¿no? Como sucedió en el 2014, porque el diferencial de precio de esta gasolina, de esta mezcla, ya no va a ser muy alta con respecto a la extra o a la Eco 85. Estamos hablando probablemente que se podría llegar a $3.19, una gasolina de 90 octanos, una Super 90, como le llamamos nosotros, que no necesita un poliducto para traerlo desde Esmeraldas o Pascuales, no necesita un poliducto Claro. adicional porque está mezclando, no necesita un tanquero que le traiga desde Pascuales o desde Esmeraldas, lo que asume el costo, y realmente es de implementación inmediata.
incluso nosotros hemos planteado que progresivamente, si ya nos ayudan con el tema del margen, los 5 centavos que hemos hablado algunas veces, ya podemos ir invirtiendo en este tipo de dispensadores, que de hecho hay unos pocos en el país, pero todavía no les autorizan la utilización. ¿Por qué se produce este ahorro para el gobierno? Es muy simple. El promedio de subsidio los últimos 6 meses de la extra ha sido de $1 por galón y la eco 85 todavía más. Entonces, si es que calculamos el 15% de 2.200 millones de galones que se vendieron en el 2021, más o menos lo mismo va a ser 2022, le da aproximadamente unos 330 millones de galones que podría llegar esta gasolina mezclada. La mitad va a ser súper. La mitad de esos son 165 millones de galones que migrarán de extra a súper y ahí el Estado ya se ahorra $1 por galón. Es una solución buena. Le gustó al ministro de Energía, ¿no? Estimado Ivo, perdón que le interrumpa, ustedes se lo hicieron conocer al ministro? Por supuesto, al ministro de Energía, al ministro de Finanzas, cuando les planteamos de dónde pueden obtener los recursos para ayudarnos a nosotros, porque nuestro pedido de 5 centavos, ¿no? Que sería una restitución a algo que se nos dio en octubre del 2019 y nos duró 10 días por el levantamiento indígena, aunque no es nuestra función buscar de dónde, les estamos dando una alternativa. Tome en cuenta, estimado Javier, que el gobierno actualmente se ahorra 1.800 millones de dólares en subsidios porque subió el precio del diésel de $1.037 a $1.75 y subió la gasolina extra y eco de $1.48 a $2.40. Eso le representa un ahorro en subsidio al gobierno de 1.800 millones de dólares que no lo quisieron compartir con nosotros. Nuestro pedido de 5 centavos para cuantificarlo son 106 millones de dólares, o sea, el 6% de lo que ya se ahorra. Adicionalmente, les estamos dando esta otra idea que es beneficioso para el gobierno y obviamente para todos porque se beneficia el consumidor con una gasolina Super 90 más barata, haciendo uso del nuevo producto del 95 al mezclarlo, y obviamente es beneficioso para el distribuidor porque le permitiría un origen de fondos para nuestros pedidos principales. Estimado Ivo, escúchenme. El usuario de un vehículo que va a tanquear puede poner entonces la Super 95 con la Eco 85, creo que es, ¿no? Sí, o la Extra 85, perfectamente. Ya, esa mezcla en ningún momento, y usted lo señalaba, es malo para la activación mecánica del vehículo. En absoluto, estimado Javier. Como le comentaba, de hecho, en Estados Unidos existen los surtidores. Surtidores que le mezclan y usted tiene 4 tipos diferentes de gasolinas que usted elige cuál mezclar y le sale por la misma pistola ya mezclado, ¿no? Existe mucho mito sobre esto. De hecho, en Chile también se utiliza este esquema. Ahora, el margen de utilidad de ustedes, que ahí es donde quiero entrar, ¿de qué manera está funcionando para poder seguir manteniendo el negocio? Estamos en una situación absolutamente crítica. A nosotros realmente nos sorprende la indolencia del gobierno, ¿no? Tenemos 19 años congelado el margen en centavos, es decir, independientemente del precio de venta que tenga el combustible, nosotros seguimos ganando los mismos, en este caso 16 centavos a compartir con la comercializadora y con el transportista. Es importante aquí tener un parámetro de referencia. En Colombia estamos hablando que tienen un margen de 33 a 35 centavos por galón y en el Perú tienen 28 centavos por galón. Entonces, eso demuestra lo absurdo, ¿no?, de la situación del margen que tenemos nosotros los distribuidores en el Ecuador, por un error que se cometió hace 19 años al congelar. Primero nos bajaron el margen como 5% y luego nos congelaron en centavos. Todo eso en el tiempo nos ha destruido porque en 19 años ha habido un 59.4% de inflación acumulada y el sueldo básico ha subido de $129 a $430 para un islero. Es un 333.33% de incremento en el sueldo básico, lo que ha ocasionado que el 48.8% de distribuidores estén trabajando de punto de equilibrio hacia abajo. Esa es más o menos la situación actual.
Y obviamente aquí hay otros temas que, bueno, lo trataremos rápidamente, de la focalización que me imagino que también quiere escuchar nuestro criterio. Justamente, y le voy a dar el paso a mis compañeros en la mesa, en el estudio, para que sigan con la entrevista. De mi parte, muchas gracias, estimado Evo. Muchas gracias, Javier. Vamos con la hora primero, mi estimado Jaime. 9:27 de la mañana. 9:27 AM. Y gracias, Javier, por ser también partícipe en esta mesa de diálogo. Y bien, con el antecedente ya planteado por Javier, el gobierno señala que en un par de meses aproximadamente estaría ya definitivamente la nueva gasolina, Premium 95, en todos los mercados del país. Ahora, mi pregunta y la pregunta también de muchos usuarios es si a futuro y a medida también de la fluctuación del precio del petróleo, porque siempre estaremos dependiendo de ello, ¿usted cree que se produzca algún aumento más allá del costo político, pero también hay que tomar como relación cómo se mueve el mercado bursátil con relación al precio del petróleo? Por supuesto, esa fluctuación del valor del WTI, ¿no? que está muy influenciado, eso tenemos que estar claros, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Eso es lo que ha generado este descalabro de precios del WTI. Entonces, la super evidentemente va a estar influenciada por el precio directamente del WTI. Los otros combustibles no, pero no porque no se afecten, sino porque simplemente la variable va a ser el valor del subsidio. Si sube el precio del petróleo, va a subir el valor del subsidio a la Eco 85, a la Extra y al diésel. Entonces, evidentemente que sí puede estar influenciado, está influenciado de hecho directamente por el precio del WTI. Claro, o sea, nosotros definitivamente estamos pendientes y a la expectativa de cómo se mueven los mercados a nivel mundial. O sea, eso es... no, ¿cómo podríamos utilizar el término? Estamos anclados, si se quiere, a esa perspectiva. Pero eso ocurre en otros países, o sea, dependerá siempre de la fluctuación del precio del petróleo. No es que solamente nos afecte a nosotros, perdón que interrumpa, ¿no? Correcto, Javier, pero yo me refiero al costo político. A eso voy. A eso apunto. Claro, evidentemente hay un costo político, ¿no? Pero, como bien menciona Javier, el precio del petróleo afecta a todos los países del mundo y en todos los productos derivados del petróleo. Lo que pasa es que en Ecuador tenemos un subsidio y quien absorbe ese subsidio es del Estado, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo usted analiza este panorama de la guerra Rusia-Ucrania? ¿Qué es lo que usted vislumbra en el tema de hidrocarburos? Y me preocupa esto por el hecho de que, qué sé yo, en Inglaterra ya hay una conmoción, les costó el puesto incluso a la primer ministro de ser removida del cargo. En Francia también están viviendo igual situación, en Alemania de igual manera. Se anuncia, pues los inviernos en Europa son cruentos en esta temporada. Me imagino que allá, no es que me imagino, los servicios básicos se están disparando y obviamente en el tema de hidrocarburos, y del cual tampoco nosotros escapamos, pues en algún momento también va a ser otro factor, que nos va a enfrentar o vamos a confrontar. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, es bastante difícil predecir, aunque hay muchas empresas que lo hacen como Bloomberg, predecir el precio del petróleo. Perdón, pero se está dando un fenómeno muy fuerte en Europa, algo que no ha sucedido en muchísimos años. Ya están hablando de una inflación del 10%. Así es. Eso es algo incomprensible para un europeo, ¿no? Uh-huh, claro. De hecho, ayer tenía una reunión con funcionarios internacionales de una de las comercializadoras, de las empresas petroleras más grandes del mundo, y me explicaban esto, que hay un shock, ¿no? en la gente, porque no entienden qué es esto de la inflación 10%, cuando antes era menos del 1%, es decir, algo que nadie se le daba ningún tipo de importancia, ¿no? Entonces, obviamente que va a haber una afectación, depende cómo evolucione la parte geopolítica en ese sector,
De hecho, vamos a tener un impacto nosotros. Ya se viene el invierno, estamos empezando en Europa, igual en Estados Unidos, en la parte norte, y va a haber más consumo, se necesita más demanda del petróleo, ¿no? Claro, definitivamente. Yo tenía una pregunta adicional, Javier, para continuar. Sí, sí, ¿no? Javier. No, sí, no. Ok. Mi siguiente inquietud era, la semana pasada también teníamos a un invitado y tocamos este tema de la refinería. Y yo en algún momento leía de que en Corea del Sur hay 3 de las 5 plantas de refinería más grandes del mundo las tienen ellos, y ellos no tienen petróleo. Ahora que nosotros nos apuntamos hacia la refinería del Pacífico, bueno, no cabría refinería porque eso no existe. En todo caso, a esa gran explanada. En algún momento, ¿por qué no convertirnos, digo yo, en refinar hidrocarburos, que creo que podría ser mucho más rentable, digo yo en mi ignorancia, con relación a explotar el petróleo? O hacer las cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, ese es un tema que un poco sale de nuestro campo de análisis como distribuidores, pero definitivamente hay un mal arranque, ¿no? 1.500 millones de dólares para aplanar un terreno es una cosa absurda. De hecho, estamos viendo que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por repotenciar la refinería de Esmeraldas. De hecho, nosotros tenemos un valor alto de importación de naftas, ¿no? Porque no estamos en capacidad de procesar toda la nafta que se requiere, ¿no? Obviamente sí se necesita más capacidad de refinación, pero el saldo siempre es positivo. Ese es otro tema que no lo habla el gobierno, no solo habla el costo alto de la importación de naftas para tener los combustibles que necesitamos acá adentro, porque nuestra base llega más o menos a 62, 67 octanos, dependiendo de dónde viene, Esmeraldas o, bueno, Pascuales, pero el saldo es positivo, porque las exportaciones son mayores que las importaciones. Por eso, mientras más sube el precio del petróleo, es más conveniente para el gobierno, no al revés. Perfecto. Pero independientemente de la calidad que nosotros exportamos. Claro que sí. O sea, de todas maneras tenemos un saldo positivo. Perfecto. No, ese tema no lo sabía, porque siempre estamos hablando de la pérdida y que nos quejamos siempre de la calidad de nuestro petróleo precisamente porque no tenemos ese plus que es la refinería. Pero no sabía que dentro de ello había también una ganancia. Por supuesto, si sumamos toda la operación petrolera, el saldo es positivo. Eso es lo que argumentan el sector indígena y algunos analistas por ahí, ¿no? Pero obviamente hay que entender cuál es el costo del producto final, el costo del petróleo refinado, o sea, las gasolinas y el combustible, ¿no? Entonces, porque el gobierno nos dice siempre que el costo es altísimo de las naftas y por eso tienen el costo del subsidio más alto, sí. Eso no lo discute nadie, viendo el producto refinado, las gasolinas, el diésel, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, el gobierno también se beneficia de las exportaciones del petróleo cuando sube el precio. Correcto. Buen punto de vista. ¿Continúas, Javier? Por mí no hay problema. En ese sentido, yo creo que lo que ustedes han señalado, estimado ingeniero, hacia los ministros, debería ser aplicado que de alguna u otra manera beneficia a las partes, ¿no? Porque esto no es yo solamente quiero sacar provecho, o el Estado quiere sacar provecho, o el consumidor quiere sacar provecho. Si ustedes han hecho este planteamiento, si ocurre, me refiero a la mezcla, y si ocurre esto debería ser lo más idóneo posible. Yo no sé por qué tanta demora para definir una situación que es viable. Exactamente, Javier. Yo creo que el fondo de todo esto es el no habernos considerado desde un inicio en muchos aspectos. Rápidamente menciono el tema de la Eco Plus 89. Nunca nos consideraron, estamos viendo que hay muy poca aceptación, ¿no? Lo sentimos, nosotros sabemos, porque estamos en contacto con todos nuestros distribuidores, y
en este caso, por ejemplo, el gobierno, al no considerarnos, no tomó en cuenta que el 90% de estaciones de servicio tenemos capacidad solo para 3 productos. Diesel, extra o eco y super, porque tenemos 3 tanques y todas las instalaciones de cañería y surtidores para 3 productos. Entonces, para un cuarto producto tendríamos que invertir entre 25 y 30 mil dólares, que no los vamos a recuperar por estación, que no los recuperaremos en 20 o 30 años por la poca aceptación que tiene. Entonces, eso demuestra los errores que están cometiendo al no considerarnos, y lo mismo sucede con la focalización. Increíble, que ese es el otro tema. Con la focalización hay un tema que nosotros pensamos más grave aún. Se han tomado decisiones sin considerar nuestro criterio, que tiene graves implicaciones no solamente técnicas, sino financieras y tributarias para los distribuidores. Nosotros hemos hablado, sin entrar mucho en la parte técnica, pero que más del 50% de estaciones de servicio no tienen un sistema de facturación automática. El sistema de facturación automática es el que se conecta directamente con los dispensadores y la señal de la factura sale desde el dispensador. Para cualquier sistema de focalización debe haber un sistema de facturación automática. Y si más de la mitad no lo tienen, hay una inversión, y consecuentemente a recuperar esa inversión también no es fácil. Exactamente, y los distribuidores no están en capacidad de hacer ninguna inversión ahora. Como yo mencionaba hace un momento, en estos 19 años, con esa inflación acumulada del 59.4 y el incremento de sueldos del 333, la mitad de estaciones de servicio están trabajando el punto de equilibrio hacia abajo. No hay capacidad de hacer ningún tipo de inversión. Y por otro lado, hay un problema grave con el Internet. Para poder implantar esta focalización, se necesita Internet de alta velocidad en todo el país, porque una vez que se identifique la transacción del focalizado, esa transacción tiene que validarse con 4 bases de datos: SRI, ARC, registro civil, y bueno, me falta una por ahí, son 4, en nanosegundos. Lo que no va a ocurrir, falla una de esas comunicaciones, se para todo, habrá colas en las estaciones, nosotros tenemos que enfrentar al taxista que nos quiere chillar, ¿no? Claro, es decir, en teoría suena bonito, estimado ingeniero, pero en la práctica se requiere inversión y tecnología para que esto no falle en su momento, porque si uno cuando ingresa a una página, le voy a poner la página del seguro, le revienta la cabeza, o entra a la página del servicio de renta, le revienta la cabeza porque no puede entrar. Imagínense ahora si es que se necesita toda esa tecnología para poder tener lo que usted señala en las estaciones de combustible. Va a ser un relajo. Exactamente. Entonces, y viene un tercer punto. Como se planteó, como está decidido, ¿no? Nosotros vamos a comprar un combustible más caro para venderlo más barato. ¿Cuándo nos van a devolver ese diferencial? ¿Tarde, mal o nunca? Entonces, una estación de servicio puede entrar en iliquidez en cuestión de 4 o 5 días y se producirán paralizaciones forzosas por falta de liquidez. Además, hay un tema tributario, porque obviamente con esas diferenciales de precios esto va a ser un caos. Una estación de servicio que tenga facturación automática normalmente pueden manejar 2 precios, ¿no? Que es lo que pretende este sistema de focalización. Pero no es que los indígenas, el sector indígena ha aceptado que no haya la gasolina de $2.10, por tomar el ejemplo de gasolina. Eso es un tema a seguir discutiendo. Incluso se habla de otros precios diferenciados. Entonces, imagínense cómo el embrollo que se produce, ¿no?, para la devolución de esos valores, porque haber varios precios para un mismo producto, lo cual no puede manejar un dispensador así tenga facturación automática. Nuevamente están cometiendo errores. A lo mejor van a tener unas pruebas que pueden funcionar aquí en la ciudad con el proyecto piloto que piensan hacer con Petrocomercial. Y el resto. ¿Qué pasa donde verdaderamente se necesita la focalización, que es en los sectores rurales? Entonces, la gran mayoría de estaciones de servicio no quieren participar en la focalización. Entonces va a haber un problema muy serio. ¿Se está dilatando el tema, ingeniero? Yo pienso que puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. Yo pienso que el gobierno no está tomando las decisiones correctas.
en este sentido, no nos están considerando y realmente nuestros pedidos, que son muy concretos, son muy simples. Hemos dado la pauta de cómo, dónde está incluso el fondeo, ¿no? Porque tomen en cuenta que el Estado se está ahorrando 1.800 millones de dólares de subsidios y no nos quieren. Ahí está una fuente, y la otra es la que hablamos de esta mezcla. Entonces no nos hacen caso. Hoy debían habernos dado ya una respuesta. Hoy cumplieron 30 días que nos pidió el ministro Javier Vera junto al ministro Pablo Arosemena y su equipo, sus viceministros, para analizar nuestras propuestas y nuestra situación. No hemos tenido ninguna respuesta. ¿Y por qué cree usted que no hay respuesta? Yo pienso que es, bueno, Porque primero... perdóneme, estimado ingeniero, si yo escucho lo que usted me está señalando, porque es sencillo entenderlo, pues. Entonces esto no se requiere ser ni técnico ni científico, es sencillo. Entonces, ¿por qué esa respuesta no puede ser concreta hacia ustedes? El gobierno, bueno, primero nos argumentó que estaban terminando las mesas de diálogo. Nosotros lo entendimos, pero eso octubre 13, 14 se acabó. El hecho de que no nos respondan significa que evidentemente hay una absoluta indolencia por parte de las autoridades ante un sector que es un socio estratégico, porque nosotros vendemos un producto estatal, somos un socio estratégico del gobierno. No les importa, y realmente esto se va a complicar mucho más. Hay sectores rurales que ya no pueden más porque pagan $70,000 al año de transporte, ¿no? Y lo que no sucede en las ciudades principales donde hay centros de distribución. Entonces, están dispuestos a paralizarse. Están dispuestos a paralizarse sabiendo los riesgos que eso implica, porque somos un servicio básico, ¿no? La verdad que es complicado el tema. Tienen ahí focalización, subsidios, el margen de utilidades. Digo, complicado, pero bien explicado, es entendible. El tema es decisión política para poder a las tres partes, distribuidores, consumidores y el gobierno, entenderse de decir que esto es por el bien del país. Ojo, no es que es el interés de un sector. Exactamente, exactamente. Le agradezco por esa apreciación que resume todo, mi estimado Javier. Ingeniero, un gusto haber conversado con ustedes a través de IC99. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias, igualmente para usted y todos sus distinguidos escuchas. Muy amable, Gracias. muy amable, ingeniero. El ingeniero Ivo Rosero, entonces, con nosotros, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Un abrazo, ingeniero. Mi querido Gracias. madridistas, ahí, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? No,